Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conversemos de Economía. Hoy tenemos un tema de esos que le gusta mucho a los colombianos porque vamos a hablar precisamente de todas esas variables que tanto afectan el bolsillo y que afectan nuestro futuro. Y es precisamente hablar del tema de las tasas de interés, por qué están subiendo las tasas de interés, hasta cuándo van a subir las tasas de interés, mirar el tema del costo de vida, la discusión que se está dando en torno al salario mínimo, qué va a pasar con el empleo, el crecimiento, en fin, son muchos los temas que tenemos que hablar en esta noche y precisamente para conversar aquí con ustedes está con nosotros el codirector del Banco de la República, el doctor Carlos Gustavo Cano. Doctor Cano, muy buenas noches y bienvenido a Conversemos de Economía. Muy buenas noches, John Jairo, muchas gracias. También nos acompaña el exministro de Hacienda, exministro de Agricultura, uno de los hombres quizás más versados en temas de economía en el país, es el doctor Juan Camilo Restrepo. Exministro, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros también en Conversemos de Economía. Buenas noches, John Jairo, muy complacido de estar acá en Conversemos de Economía. Bueno, pues muy bien. También invitamos a esta conversación a los colombianos, que son los que opinan, los que sienten los problemas directamente, y los quiero invitar para que comencemos precisamente este programa escuchando a los colombianos sobre todos estos temas y lo que están viendo, lo que está sucediendo con nuestra economía. Los invitamos a ver la opinión de los colombianos. Pienso en las tasas de interés que son importantes porque así funciona el sector financiero. Hay unas tasas que relativamente pues, son muy altas, pero pues definitivamente hacen falta las tasas de interés. Pienso que están súper elevadas, demasiado elevadas, son inaccesibles uno a la compra, al crédito, a la financiación, son súper altísimos. No, pues la verdad nunca me ha interesado manejar una tarjeta de crédito debido a no conocer muy bien lo que, pues, cómo se manejan las tasas de interés y pues la verdad me parecen muy altas. No sé si el dólar tiene algo que ver, pero cada vez las tasas de intereses son más altas. Tratar como de mirar cuál es la mejor opción y uno a veces ni siquiera recibe la información concreta. Ahí teníamos algunas opiniones, y son muchas las opiniones que tenemos aquí en el programa sobre los colombianos, y aquí se están refiriendo inicialmente a lo que tiene que ver con las tasas de interés, que ese es un tema coyuntural. Estamos ya a punto de el pago de la prima, los colombianos somos muy dados a gastar mucho en esta temporada, pero vienen noticias como los aumentos de las tasas de interés. Lo primero que quería preguntarle al doctor Cano, codirector del Banco de la República, ¿por qué se están dando estos incrementos en las tasas de interés justo y más para estos momentos donde la gente consume y se endeuda más? Por la inflación. Y hay que defender precisamente los bolsillos de los más pobres. La inflación es el impuesto más gravoso que tienen las clases populares. Y por eso la respuesta de la política monetaria tiene que ser anticipada, tiene que ser oportuna y suficiente. A nadie le gusta que le suban los impuestos, a nadie le gusta que le suban las tasas de interés. Pero sobre tasas de interés, John Jairo, quería hacer una reflexión. Esta semana estuve en San Pedro de los Milagros, en Antioquia, y en el municipio de Belmira, en un ejercicio con muy pequeños campesinos, donde fue evidente una vez más que la tasa de interés no es lo más importante para el acceso al crédito. Lo más importante es el acceso al crédito por sí mismo. Y eso fue muy interesante, esa conversación. La inflación se nos ha disparado tremendamente. Tenemos una meta, los colombianos y la ciudadanía saben, que consiste en un rango entre el 2 y el 4%. Esa meta es de largo plazo. La obtuvimos en 2010 después de ir desinflando la economía a partir del 90, cuando la inflación era del 32%. Y esa meta por primera vez va a ser incumplida este año. Estamos ya en una inflación del 6.4%, muy distante del punto medio de esa meta que es el 3%, y tenemos que madrugarle a esos incrementos reajustando la tasa de interés. La hemos reajustado en 3 ocasiones y en mi opinión esa senda no ha cesado. Doctor Juan Camilo Restrepo, ¿era el momento de subir tasas de interés? Sí, era el momento, porque como lo acaba de decir el doctor Cano, pues la inflación se está subiendo
infortunadamente. El Banco de la República había dicho o había previsto que en el segundo semestre de este año podíamos tener un alivio, pero no resultó así, siguió para arriba. Y se está hablando mucho de inflación. Cuando la inflación va bien, nadie habla de ella. Es como el clima de Bogotá, que es muy bueno, entonces, pero cuando va mal todo el mundo empieza a hablar, Sí. incluido el Banco de la República, que es su responsabilidad. Vamos a ver, ojalá que le responda la inflación al tema de las tasas de interés. Ese es un tema pues, muy discutido en bancas centrales, si sí es tan eficaz un banco central subiendo la tasa de interés para controlar una inflación que obedece a otros factores. Pero sí, había que hacer algo, el banco no se podía quedar cruzado de brazos y esperemos que baje. Pero yo aquí tengo una pregunta de ciudadano común y corriente, y es cómo, si el costo de vida está subiendo por el fenómeno del Niño, por un tema de sequía, por un tema de comportamiento de tasa de cambio, ¿qué tiene que ver eso con el costo del dinero, con el costo del crédito? ¿Por qué subir tasas de interés cuando el problema es fenómeno climático? ¿Eso qué tiene que ver? Muy sabia pregunta, John Jairo. En esto hay que diferenciar entre choques de oferta y excesos de demanda. Cuando hay choques de oferta, como el fenómeno del Niño, inclusive como la devaluación que se ha trasladado a la inflación, pues esos son fenómenos transitorios y uno en principio no debería reaccionar. Pero cuando es el índice de precios al consumidor, es la inflación sin alimentos, la inflación sin alimentos ni servicios públicos, que están muy atados a los precios del petróleo, que son fenómenos de oferta. Es la inflación de transables, la inflación de no transables, la inflación de las básicas, que es una inflación limpia, que se limpia para, digamos, identificar si hay problemas de demanda. Cuando todo está subiendo, evidentemente hay excesos de demanda. Y esos excesos de demanda, desde el punto de vista del mandato legal y constitucional del banco, hay que enfrentarlos de manera oportuna, encareciendo el dinero y o limitando la cantidad de liquidez en la economía, y eso es lo que estamos haciendo. El mejor ejemplo de lo que no se debe hacer es lo que le está ocurriendo a Brasil, que fue muy tolerante con la inflación, reaccionó tarde y hoy está teniendo que castigar a su economía en un momento de recesión de la misma. Esperamos que este fenómeno con política monetaria activa haga que la inflación vuelva a converger hacia la meta. Esperamos que a partir de mediados del año entrante. ¿Usted cree que ese es el antídoto para enfrentar un fenómeno del Niño o una inflación por escasez de alimentos, sea con tasas de interés? El Banco de la República, como todos los bancos centrales, tiene pocos instrumentos para hacer bajar la inflación, cuando ésta obedece a choques externos, como el Niño, como la revaluación. Entonces, a los bancos centrales les queda el instrumento de manejar una tasa de interés que básicamente es para las operaciones bancarias. Por eso decía, hay cierto escepticismo si sí sea efectivo. Porque ¿qué va a pasar si estos choques siguen golpeando, si sigue la devaluación, si el fenómeno del Niño se acentúa? Y entonces el Banco de la República va a seguir subiendo las tasas hasta qué límite. Y si no baja la inflación, ¿en qué queda la credibilidad del Banco de la República? Yo tengo algún escepticismo pero la entiendo, que están un poco víctimas de lo que son todos los bancos centrales, que sus instrumentos para combatir inflaciones que suben por choques externos o diferentes son muy limitadas. Doctor Cano. No solamente es la política monetaria la que puede contribuir a controlar la inflación. Hay que ser conscientes de que hay otros elementos fundamentales que no controla el banco. Por ejemplo, la política comercial. Cuando hay escasez de alimentos por fenómeno del Niño, la política comercial debe reaccionar. El país debe abrirse. Y
el último objetivo de la política pública es proteger al consumidor. Bien haría el gobierno, lo he sostenido y lo he conversado con mis amigos del gobierno que manejan las carteras responsables de cada área, anticiparse a facilitar importaciones de los bienes que más notable carestía podrían tener. Y de otro lado, en materia fiscal, con una caída tan grande de los términos de intercambio, vale decir, de los precios del petróleo, que llegaron a representar el 55% del total de las exportaciones, el ingreso nacional se vio afectado irreversiblemente. Es como si estuviéramos gastando más de lo que ganamos. Entonces, la economía doméstica tiene que ajustarse. Y una variable muy importante es el gasto público. El gasto público, el gobierno lo ha venido disminuyendo, ojalá que pudiera hacer mucho más en ese sentido y que venga ahora la reforma tributaria estructural que se ha anunciado, que ojalá por fin sea estructural para que las finanzas públicas también contribuyan al dominio de la inflación. No solamente es el Banco de la República, cuando las demás variables no van en la misma dirección, pues tenemos dificultades en la autonomía de la política monetaria. Pero hay un tema que planteaba el doctor Juan Camilo Restrepo y es, ¿hasta dónde piensan llegar si esto del Niño se acentúa? Si hay esta sequía que se prevé va a estar más fuerte ahora desde mediados de diciembre hasta junio del próximo año, ¿hasta dónde se piensa llegar? Hay un elemento, John Jairo, que es fundamental en política monetaria, tal vez es el elemento más importante para definir la postura de política monetaria, que ni siquiera es la inflación observada, sino las expectativas de inflación. Cuando el público tiene credibilidad en el Banco Central y cree que la inflación va a volver a converger a la meta, póngale la firma, la inflación va a estar controlada. Pero cuando la credibilidad empieza a sufrir y la gente empieza a dudar de que la inflación vaya otra vez a converger a la meta, póngale la firma, se desanclan las expectativas de la meta y ahí la autoridad monetaria tiene que reaccionar. Esto nos lleva a una vieja discusión que hay desde siempre, de que los instrumentos para combatir la inflación no son ni deben entenderse solo los monetarios, sino los fiscales. Yo creo que en materia de fiscalidad ha habido un gran retraso en la política pública. Esta reforma tributaria que se está anunciando para el año entrante, que no va a entrar a regir sino en el año 2017, entre otras cosas en lo que no tenga que ver con el IVA, es el fruto de un dejar pasar y dejar hacer de parte de las autoridades fiscales muy complicado, y si de restringir un poco la capacidad de demanda de la economía colombiana se trata, la política fiscal debió haber jugado con más anticipación y de una manera más alerta de como lo está haciendo ahora, casi que a regañadientes, cuando ya el déficit fiscal está llegando a 4 puntos del PIB, están desbordados. Entonces ahora sí hablan de una reforma tributaria que, repito, solo entrará el año entrante. Me preocupa que estén un poco dejando solo al Banco de la República esto, y el Banco de la República, como no tiene sino las tasas de interés, jugando esa carta, y ¿qué pasa si a mitad del año entrante entonces no estamos en el punto medio de la franja de una inflación del 3%? Se va a erodar la credibilidad del banco. ¿Se está jugando el prestigio del banco en ese momento? Mucho, está en un momento muy delicado porque por primera vez en décadas la inflación ha vuelto a estar en el primer lugar del escenario de la discusión pública. Por eso es que es importante, por ejemplo, ahora que están en discusión de salario mínimo, que estamos a puertas de que ya se defina si se va a concertar o no, en no pensar en un ajuste de salario mínimo por encima de lo que es la inflación que sucede este año, sino la meta es un riesgo que el aumento del salario mínimo o de salario sea alto en Colombia a pesar del comportamiento de los precios. John Jairo, antes de eso y haciendo referencia a los comentarios del doctor Juan Camilo, hay un elemento bien importante. Hace décadas, hace 10 años, la inflación no estaba en la discusión pública. Hoy la inflación baja y estable se convirtió en un bien público que lo exige la ciudadanía.
Eso es un elemento bien importante de educación ciudadana, de civilización, de sociedad madura. Cada vez que el salario mínimo, y eso es una observación puramente estadística, se eleva por encima no solamente de la inflación, sino del aumento supuesto en productividad, lo que se produce en el país es un aumento de la informalidad. En eso tenemos que profundizar mucho más y conocer mucho más, pero digamos los pocos datos que existen en esa materia le muestran a uno que cerca de 2/3 partes de los trabajadores colombianos ganan menos del salario mínimo. Y quiero hablar muy específicamente de la altísima informalidad laboral que hay en el sector rural colombiano, que sigue siendo demasiado importante, de modo que eso tiene tanto de largo como de ancho. No es el determinante fundamental de la inflación, pero sí puede añadirle combustible a ese efecto inflacionario, de modo que en eso hay que tener mucha cautela. Para continuar con el tema del salario, doctor Juan Camilo, que está en este momento en discusión, ¿qué cree usted que debe pasar? Pues no va a ser una negociación fácil. Más aún, yo creo que no se va a poder llegar a un salario mínimo consensuado. Lo va a terminar dictando el gobierno por decreto. Y lo digo porque la inflación, como lo acabamos de ver en el diálogo anterior, no se le puede atribuir ni mucho menos a los asalariados ni a los trabajadores. Entonces, las cuentas son muy complicadas, con una inflación que ya va para 6 y pico por ciento que va a cerrar este año. Se dice también que hubo un rezago del año pasado. Entonces, con cualquier cosa que usted le sume a 6,5% de productividad, estamos en niveles de 7,5% o algo así, u 8%. Entonces, con esta situación de perspectivas inflacionarias, es muy delicado operar con el salario mínimo. Entonces, obviamente el gobierno y el mismo Banco de la República van a querer que se fije un salario mínimo más a la baja que recogiendo estos factores, que no se tome la inflación causada. Sí. Pero eso no es fácil explicarlo políticamente. Y por eso digo, no es fácil, ante todo, no tanto técnica, sino políticamente la negociación del salario mínimo. No creo que se vaya a llegar y se va a tener que dar la pela el gobierno de fijar un salario mínimo por debajo de lo que las variables técnicas recomiendan. Porque en los últimos para años, no atizar la inflación. Porque en los últimos años ha estado inclusive por encima, sí. Ha estado por encima de medio punto, casi un punto por encima de lo que ha sido la inflación. Es más fácil sacar el decreto en esa dirección, ¿no? Que tenerlo que sacar por debajo de lo que pasó con la inflación. Sí, pero es que fíjese lo que viene ahora. Entonces, si se fija un salario mínimo muy rasco en cantidad, y diciéndole al sector trabajador, mire, es que usted tiene que poner aquí su cuota de contribución para la lucha contra la inflación, que no la ha causado. Ahora viene una reforma tributaria, de la cual ya se están hablando, que una de las propuestas va a ser subir el IVA, en la cual se está diciendo, y técnicamente es válido, que hay que cargarle la mano a las rentas de trabajo, sí, y menos a las rentas de capital. Entonces, todo eso va a ser un conjunto políticamente muy complicado de manejar, muy complicado de manejar. Ojalá que lo maneje bien el gobierno y con decisión, que no dilate las cosas como las dilató, vuelvo y digo, en materia fiscal. Llevamos 1 año y medio de rezago, sí, y vamos a salir ahora con una reforma tributaria que solo va a entrar a regir para en el 2017-2018. Ustedes son expertos en el tema agropecuario. El doctor Cano, dirigente gremial por muchos años en el sector agropecuario, ministro usted de Agricultura. ¿Qué se debe hacer? Y continuando con esto de los alimentos, usted decía que importen. Ese es el camino, abrir las importaciones, con todos los problemas que eso puede generar en rezago de producción más adelante del sector agropecuario, para contrarrestar una sequía, una escasez y evitar problemas con el tema de los precios y el bolsillo de los colombianos. Eso es transitorio. Yo llegué a pensar en algunos esquemas que tienen algunos países asiáticos, que es abrir una ventana estacional durante el año. Diga usted, a manera de ejemplo, de noviembre a abril,
eliminar aranceles para ciertos productos que en esa estación son escasos. Eso es una materia transitoria. Pero desde el punto de vista estructural, lo que yo veo es que detrás del fenómeno del Niño, detrás de las sequías, detrás de las inundaciones, está el fenómeno del cambio climático. Y tenemos que enfrentar el tema del cambio climático no solamente con normas y recomendaciones, sino con políticas públicas, a través de la política fiscal específicamente, mediante la creación del impuesto al carbono y un sistema de compensaciones para quienes inviertan en objetivos de desarrollo limpio. Muy brevemente, a fin de mitigar el impacto del cambio climático, no tenemos que esperar los grandes acuerdos internacionales, son burocracias que ya van a cumplir 21 conferencias sucesivas, donde la principal conclusión al final es dónde va a ser la próxima reunión. No se define nada. Puede haber agendas nacionales que hagan que mediante la creación de impuesto a la contaminación se crean simultáneamente créditos tributarios o descuentos sobre esa tributación originados en inversiones en recuperación asistida del bosque natural. Eso es cuencas, las cuencas hidrográficas, el cuidado de los páramos, deforestación evitada, reforestación nueva, regeneración y conservación de la biodiversidad, conversión de sistemas extensivos de ganadería ineficiente hacia sistemas silvopastoriles. Temas como esos ayudarían a mitigar internamente el impacto del cambio climático, a amortiguar el estrés hídrico, que es lo que genera mayormente el cambio climático como ataque a la estabilidad de precios por la vía de la agricultura. De modo que hay una agenda muy grande, diferente de la monetaria, principalmente fiscal, hacia la mitigación del cambio climático y el alivio del estrés hídrico y por ende el alivio del estrés sobre los precios de los alimentos. Como usted lo dice, todas las cumbres es 21 y lo mismo, puro buenas intenciones, pero tenemos una coyuntura ahora y es que se nos vino al parecer el Niño fuerte, viene esa escasez de alimentos. Doctor Juan Camilo, usted que estuvo como ministro de Agricultura en este gobierno, ¿qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer de inmediato para evitar que se salga de control los precios y que terminemos entonces subiendo más tasas y generando un problema económico mayor? No hay tampoco que pensar o creer que el país está en un desabastecimiento de alimentos y que eso es lo que está generando inflación, porque volvemos a lo anterior. ¿Qué alimento está faltando? ¿Qué alimento no se ha podido, básico, importar al país por razones de comercio exterior? Hay una pequeña discusión ahora entre los arroceros y el gremio, si son 150.000 toneladas las que faltan o 200.000, pero se están importando. No, lo que pasa es que los alimentos se han encarecido, los importados, por la revaluación o por la devaluación. Sí. El dólar está más caro, entonces lo que se está trayendo está saliendo más caro, sobre todo los cereales, que es lo que importamos de más, sobre todo para los alimentos concentrados y balanceados. Nada que mientras tengamos un dólar caro, vamos a tener alimentos importados caros y vamos para seguir teniendo un dólar caro, que yo creo que además para el resto de la agricultura eso es afortunado, porque sectores como el banano, como el café, como las flores, han tenido un gran respiro después de 10 o más años de revaluación y de tasa de cambio que lo estaba arruinando. De manera que sí, se puede aquí o allá mejorar un poco las normas de comercio exterior, pero no veo un sector agropecuario que esté escudándose en una cerrazón de la economía importadora colombiana para no proveer los alimentos necesarios. El país entró en unos TLCs y ahí se están importando dentro de unas líneas de contingencia que se negociaron y bueno, estamos importando 10 millones de toneladas ya. No veo que esté faltando comida en Colombia, para decirlo pues así simplemente. Bueno, pues muy bien, yo creo que llegó el momento de hacer una pequeña pausa para unos mensajes institucionales y ya regresamos para hablar lo que es el empleo, lo que ustedes están advirtiendo de lo que viene para el próximo año,
la situación fiscal y la reforma tributaria, que eso sí es bolsillito de todos los colombianos. Ya regresamos, vamos con unos mensajes institucionales. Al mismo tiempo hay que ser conscientes que la paz cuesta. Cuesta menos que la guerra, pero cuesta. Hablando un poco y devolviéndonos, ya comenzamos con tasas y nos metimos en todo este tema de inflación, dólar, hasta salarios, pero quiero mirar un poco aquí en un gráfico rápidamente para también orientar a los colombianos, el doctor Cano y el doctor Juan Camilo, sobre qué hacer con el crédito en estos momentos, sobre la evolución de lo que ha sido la tasa de interés en el último año 2014-2015. En enero de 2014 estábamos hablando de una tasa de interés del 3.25%. A partir de septiembre de este año, esto ha sido la evolución de lo que ha pasado en el último año, pero quiero concentrarme en septiembre del 2015, cuando hubo el primer ajuste, en septiembre, cuando hubo ese primer ajuste, doctor Cano, y después llegar a estar hablando hoy de tasas del 5.5%. Veníamos en enero del 2014 de 3.25% y hoy, noviembre del 2015, 5.50%. Pero este aumento de las tasas de interés se va a reflejar en el costo del crédito para los hogares, para las familias, para las personas. Sí, hay un mecanismo de transmisión que toma un horizonte de política en promedio de 18 meses, no es de inmediato. Lo primero que el Banco Central lo que reajusta es la tasa de interés a la cual le cobra al sistema financiero cada vez que va a acudir por liquidez, y esa es la tasa básica de referencia. Luego viene la formación de la tasa interbancaria, que es la tasa a la cual se prestan los bancos entre sí antes de acudir al Banco Central. Luego viene la DTF y luego viene la formación de las llamadas tasas activas, que son ya los bancos comerciales que a partir de la DTF y de acuerdo con el riesgo incrementan la tasa que finalmente va a ir al hogar o al inversionista. Todo ese proceso va a tomar un tiempo y obviamente apunta a incrementar el costo del dinero para racionalizar el gasto, racionalizar el endeudamiento y racionalizar la inversión. Todo en aras del propio consumidor, repito, en términos de la contribución que estas políticas hacen al control de la inflación y a propiciar una inflación baja y estable como es nuestro mandato legal. Se transmite a la misma velocidad, es decir, usted sube en 3 meses un punto, ¿eso se transmite inmediato, doctor Juan Camilo, al crédito? Sí, estas tasas que acabamos de ver son las del Banco de la República, Sí, que acaba de explicar el doctor Cano. El otro mundo es a cuánto le prestan los bancos a la gente. Y le prestan mucho más caro que aquella tasa a la cual el Banco de la República presta a los propios bancos para sus operaciones interbancarias o de corto plazo. Y esas son muy altas, están muy altas, aún desde antes que el Banco de la República empezara a subir las suyas. Yo creo que ahí lo que se impone es seguir trabajando para inducir un mayor grado de competencia entre los bancos que compiten muy poco. La estructura del sistema bancario colombiano es bastante cartelizada, si así se puede llamar. Y no solo en las tasas de interés, en los servicios bancarios. La semana pasada compré un talonario de 100 cheques. Me costó 500.000 pesos. No, puede ser. Entonces, el Banco de la República, por eso decía yo en la primera respuesta, está haciendo lo que le corresponde y subiendo estas tasas de interés, pero yo soy muy escéptico de que esto vaya a ser el gran determinante, o de que suban las tasas de interés, que ya están muy altas, por otras razones, o que cuando las baje, se vayan a bajar por la misma escalera con que está subiéndose ahora, si se devuelve. Eso estamos hablando de tasas del 29% para el crédito de consumo, 30% para el crédito de consumo, para vivienda están en orden de 12, 13, 14, también hay mucha gente que con la inflación se afecta por el tipo de crédito que tenga, pero eso en materia del usuario. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué debe hacer una persona
que en esta época es muy dada a sacar la tarjeta de crédito porque nos gusta gastar mucho en esta temporada o endeudarnos para viajar, para las vacaciones. ¿Qué recomendación puede hacer uno desde la expertise que ustedes tienen, doctor Cano y doctor Juan Camilo? Bueno, pues yo no soy muy buen consejero de hogares en esa materia y empiezo por mí mismo. Yo he cometido muchas bobadas en materia de endeudarme para comprar un segundo apartamento en momentos en que la vivienda va cayendo. Pero digamos, desde el punto de vista del oficio, macroeconómicamente hablando, lo que yo sí puedo decirle a la ciudadanía es que el año entrante no va a ser mejor que el año 2015. De modo que hay que tener, y el 2015 fue un año que no fue mejor que el 2014. En el 2014 la economía creció el 4.6%. Veníamos creciendo en promedio desde el año 2004 más o menos el 4.7%. Tuvimos el boom minero energético, esa fiesta se acabó y quedamos otra vez en lo que era el país, que crecía los 20 años anteriores alrededor del 3%, y ese va a ser un crecimiento secular que nos va a acompañar hacia adelante. Esa fiesta, esa bonanza que generó liquidez y generó euforia y generó corrientes de inversión en la economía, cesó. De modo que hay que tener cautela en materia de endeudamiento. Yo pensaría que hay que vigilar muy bien las finanzas del hogar, ser austeros, gastar en lo necesario y saber que el año entrante no se va a repetir ese gran boom que tuvimos durante los últimos años. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el doctor Cano. El año entrante va a ser un año difícil, más difícil que este. No tenemos certeza si se le va a poder torcer el pescuezo a la inflación. Entonces va a gravitar esas fuerzas inflacionarias el año entrante, un crecimiento mediocre de 2,5%, 3% máximo. Reforma tributaria ad portas, reforma tributaria que va a tener un ingrediente de más IVA y de más impuestos a las personas naturales, o sea, a los asalariados. Entonces, el panorama no es bueno, no es para tirar la casa por la ventana y desde luego entonces no endeudarse, sino en lo que sea estrictamente necesario. Eso es lo más importante, pero miremos qué piensan los colombianos también a propósito de lo que van a hacer con sus niveles de endeudamiento y con uso de sus tarjetas para esta temporada. Los invito a esta conversación a todos los colombianos. Las usaría en caso de que tuviera que hacer una transacción internacional o electrónica, pero en este momento prefiero comprarlos con efectivo. Primero que todo, aunque las ventajas pueden llegar a ser como una especie de placebo para uno pagarlo con tarjeta de crédito, es mejor siempre, creo yo, pagarlo con efectivo. Es como lo más sensato en estas épocas. De todas formas, uno va terminando de pagarlo, yo creo que al doble, al triple o hasta más de lo que de verdad cuesta todo. No, estoy haciendo todo lo posible por comprarlos en efectivo. Sí, claro, por física necesidad. Ahí está. Pues los colombianos son como prudentes, ¿no? Los estoy viendo muy prudentes, aunque hay una persona que dice utilizaría la tarjeta de crédito para comprar en dólares en el exterior. Es como el peor error, ¿no, doctor Juan Camilo? Comprar en ese momento en dólares con tarjeta de crédito sería un error gravísimo, ¿no? Orientemos a esta persona, porque la compra por la devaluación le sube, y más las tasas de interés. Ah, no, pues le van a liquidar lo que compre en el exterior al dólar carísimo que ya está, más las tasas de interés de las tarjetas de crédito todavía más altas. Ese sí es como no es un buen negocio, ¿no? Pero los veo muy prudentes a los colombianos, por lo menos en esto que nos comentaron acá. Pues para mí son unos grandes consejeros y los escucho con mucho respeto. Hay un tema, doctor Cano, antes de pasar a los temas macro gruesos, que usted comentaba y me parece muy importante, y es el plazo de la tarjeta de crédito. Yo creo que eso es fundamental, porque si bien uno en una cuota puede financiarse en una compra, dicen que a 30 días si no paga una financiación y logra tener ahí un plazo, pero más de una cuota, cualquier cosa no funciona bien, ¿o no, doctor Cano? Yo creo que el consejo
de las personas que emitieron su opinión ahora es muy sabio, efectivo. O tarjeta de crédito también, pero una sola cuota. Yo pues lo digo en voz alta cada vez que me preguntan. Y a veces he ido a mercar a las grandes superficies y escucho a la señora de adelante contestándole a la cajera cuando pregunta ¿a cuántas cuotas? Y ¿a cuántas cuotas puedo? A 17. Y dijo, dele. Y eso es arruinar, yo no sé si a ella misma o al marido, pero es arruinar las finanzas del hogar. Hagan la cuenta de cuánto es el cargo por intereses de utilizar el plazo a través de una tarjeta de crédito. Es monumental. Y en eso y en los créditos, en cualquier tipo de crédito, ¿no, doctor Juan Camilo? Lo mejor es menos corto, porque si no termina pagando uno muchas veces el valor de un bien. Sí, sí, y de nuevo, es que las tasas de interés de verdad, la que le toca al bolsillo de la gente, ojalá fueran las del Banco de la República. No, sí, no, ese 5.50 es una referencia. Entonces, hay que pensar que vamos a entrar en un periodo muy turbulento. Esas tasas de interés, las de los bancos o las de los intermediarios de crédito, en vez de bajar van a tender a subir de los niveles ya de por sí muy altos que tienen, incluidas las tarjetas de crédito. Entonces, en la medida en que se pueda moderar el endeudamiento de la gente, pues es lo más recomendable. Bueno, pasando al tema de, ustedes han advertido, y pues la verdad se ha comentado mucho, pero ustedes vienen advirtiendo a lo largo de esta conversación que el 2016 no va a ser un buen año. ¿Qué es lo que los hace prever que el 2016 no va a estar tan bueno como el 2012, el 2013, el 2014? Inclusive a pesar de este año una desaceleración, no fue tan malo como uno se imaginaba al principio. A ver, yo vuelvo otra vez a subrayar el golpe tan duro que sufrió la economía nacional con la caída de los precios del petróleo, porque la economía se volvió petróleo dependiente. No somos un país petrolero, sino porque las reservas no son más allá de 6, 7 años, comparado con Venezuela, que pueden superar los 100 años. Somos un país con un poquito de petróleo que lo está sacando rápido. Pero esa afluencia de inversiones tan grandes que hubo, con precios por encima de los $100 el barril, y además afluencia de dólares originada en las grandes exportaciones que hicimos, generó un fenómeno de revaluación que le dio muy duro a la economía real, y hablo de agricultura y de industria. Eso fue la enfermedad holandesa. Fuera de eso, no hicimos el ahorro suficiente, habíamos podido ahorrar mucho más. Por fortuna, la regla fiscal fue aprobada y comenzó a operar como ley en el 2011, pero empezó a operar en realidad después del boom, de modo que no sirvió para un ahorro importante, de modo que la economía, especialmente la industria y la agricultura, están muy golpeadas ahora que las necesitamos. El petróleo no cesa de caer, hoy llegó a menos de $40, de modo que por ese lado el golpe sobre el ingreso nacional va a ser muy severo. Ahora, la devaluación es una corrección deseable de una excesiva revaluación. Para mí la devaluación no ha sido la excesiva, fue muy abrupta y ha castigado los precios, y eso va a ser transitorio. Sin embargo, por ejemplo, la industria no responde todavía, está respondiendo por la vía de la sustitución de importaciones, eso sí uno lo nota, pero por las exportaciones no. El principal mercado de la industria era Ecuador y Venezuela, son fenómenos diferentes al ciclo internacional. Venezuela, un colapso, una noticia buena, un cambio probablemente político que se puede convertir en cambio del manejo económico hacia adelante, y Ecuador, que también es país petrolero, dolarizado, sin tener el ajuste de cambio que hoy Colombia puede estar teniendo, y rodeado de una nueva política de protección y de cerramiento de las fronteras, que hace que los industriales no solamente tengan que ajustar su capacidad instalada a las nuevas condiciones, sino que tengan que cambiar de destino. De modo que eso va a cambiar. Por ese lado se nos va a retrasar esa recuperación. Y el golpe contra las finanzas públicas. Juan Camilo Restrepo es un experto en eso, pero él sabe que en el 2013
la renta petrolera, o sea, lo que le entraba al gobierno nacional central por petróleo y dividendos de Ecopetrol, alcanzó a representar el 3.3% del PIB. Eso se va a desaparecer. El año entrante, si bien nos va a ser el 0.3%, o sea, 10 veces menos. De modo que ese hueco fiscal que no se cubrió oportunamente y que va a ser objeto de esta reforma estructural tan anhelada que esperamos los colombianos, va a tener, como ya lo dijo el doctor Restrepo, efectos hacia el 2017, de modo que por el lado fiscal, por el lado del ingreso nacional, por el lado de las exportaciones y por el lado de la reactivación de la industria, no tenemos un año de despegue todavía. Esas circunstancias son las que me llevan a mí a pensar que el año 2016, sin ser catastrófico, teniendo todavía Colombia una dinámica superior a la del promedio latinoamericano, qué gracia compararnos nosotros con Brasil cuando va a caer más del 3% este año, de todas maneras no va a tener una dinámica superior a la del 2015. Doctor Juan Camilo. Sí, si miramos al vecindario, pues no vamos a tener un año, me refiero al año entrante, pues horrible, pero vamos a tener un año mediocre en términos económicos, un año en que el crecimiento, yéndonos bien, estará entre 2,5% o algo así por ciento. Algunos muy optimistas hablan del 3%, pero la mayoría de los pronósticos es que vamos a tener un año más hacia el 2,5% o algo así de crecimiento. Por el lado del comercio exterior, tampoco se ven grandes perspectivas de poder exportar mucho, que las exportaciones generan empleo y actividad económica. Si bien es cierto la devaluación ha ayudado a algunos sectores exportadores, sí, pero la economía internacional tiene muchos nubarrones. La misma China, que es un gran jalonador de la economía mundial, está a media máquina, Europa también. Los Estados Unidos, pues algo ha mejorado, pero no espectacularmente. Entonces no va a haber una gran demanda internacional y eso se ve también en nuestro déficit de cuenta corriente, que ya está muy alto, llegando al 7 puntos del PIB. O sea, estamos importando mucho más de lo que estamos exportando. Sí. Ahí acaban de salir las cifras últimas de las exportaciones colombianas, cayendo 30-35%. De manera que no se ven pues grandes cosas, y aquí la política fiscal, como ya está de por sí sobregirada, es decir, con un déficit muy grande, tampoco va a poder ser vía la política fiscal más gasto público, tampoco va a poder hacer grandes cosas. Más aún lo que tiene es que recogerse, porque el déficit está muy alto, más la reforma tributaria que viene. Entonces se ve un año muy apretado el año entrante. El empleo, ¿qué tanto se va a golpear el empleo? Que es lo que le interesa mucho a los colombianos, y es esa expectativa de seguir encontrando empleo o comenzar a correr riesgos de perder el empleo con un panorama de una economía creciendo, pues unos lo ponen en el 4, unos muy optimistas, otros en el 3, otros en el 2.5. ¿Qué puede pasar con el empleo, doctor Juan Camilo? Pues el empleo, afortunadamente, en Colombia no va mal. Es decir, aunque ha tenido un pequeño aumento, pero en líneas generales está bien el empleo. Yo creo que nos podemos mantener más o menos en esa línea. Las obras públicas que ya están en marcha, financiadas, la vivienda va a ayudar, algunas exportaciones que gracias a la tasa de cambio han levantado cabeza también ayudan al empleo, de manera que no visualizo ningún descalabro en materia de empleo, más bien seguir un poco en la línea que tenemos en este momento el año entrante. Doctor Calo. Yo estoy de acuerdo. El sector de construcción y de vivienda sigue, por fortuna, siendo el jalonador de la economía. Ahora viene la esperanza de las famosas 4G. Unas vías, sí. De las vías de la inversión en infraestructura, que comienzan ya a generarse cierres financieros, y lo cual permite, según estoy informado, pensar que hacia finales del año entrante va a empezar a mostrarse esa dinámica, lo cual indica que los años 2017,
2018, vistos desde ahora, desde acá, van a ser obviamente mejores que lo que vamos a tener en el 2016. Quería hacer un comentario que se me quedó entre el tintero sobre el tema petrolero. Sí. La caída del precio del petróleo nos ha afectado mucho las cuentas fiscales, obviamente. El déficit se explica no en su totalidad, pero en buena parte por la caída de las rentas petroleras que iban al Estado. Pero a diferencia de lo que hicieron otros países, nosotros no bajamos, primero, no ahorramos cuando se podía ahorrar. Sí. En el tema de no ingreso cuando el precio estaba alto, el fondo de estabilización petrolera que acaba de tumbar la Corte, por mal tramitado en el Congreso, vino a funcionar solo a partir del 2014. Entonces, no ahorramos cuando se podía ahorrar, y cuando no se debía ahorrar, porque estaba cayendo el precio del petróleo, lo que hicimos fue mantener la gasolina alta y el diésel alto. Entonces, dejamos de tener un atizador de la actividad económica que otros países sí se dieron con éxito, que fue bajar el precio de la gasolina, que eso generó mucha actividad económica. Nosotros no lo tuvimos ni lo vamos a tener, como van las cosas. Ya nos quedamos en una estructura de precios de los combustibles tan alta como la que venía en los precios altos. Además que ahí se ve una de las fisuras y una de las equivocaciones de la política fiscal. No se ahorró, el doctor Cano lo mencionó, cuando se podía ahorrar. Y cuando ya era el momento de desahorrar o de bajar el precio de los combustibles, no lo hicimos, a pesar de que cayó el precio de los hidrocarburos. Pues ahí están las expectativas y lo haremos y cruzaremos los dedos para que la situación mejore. Además, viene también un entorno de un acuerdo de paz. ¿Eso qué tanto podría ayudar? Ya para ir cerrando, como esta última pregunta, ¿qué tanto un acuerdo de paz en marzo, una dejación de armas, un plebiscito donde la gente refrende el acuerdo, eso qué tanto ayudaría a atraer más inversión y a dinamizar la economía, además con todo lo que haya que invertir para el tema del posconflicto? Ese es más incierto que la tasa de cambio. ¿Qué es eso del posconflicto? Estamos en preconflicto, conflicto, yo no soy un experto en eso. Pienso con el deseo. Sí. Ojalá que todo lo que se anuncia y se promete y se enuncia se cumpla. Obviamente, y eso es difícil de cuantificar, una situación de mayor tranquilidad pública tiene que mejorar la economía. Lo vimos a partir del año 2000, independientemente de los sesgos ideológicos y de las divisiones, el país ha avanzado en los tres últimos presidentes, el doctor Pastrana, el doctor Uribe, el doctor Santos, cada uno con su estilo y cada uno en su momento han contribuido, esas gestiones, esos gobiernos han contribuido en materia importante a la aclimatación de una mayor tranquilidad pública en el país, y eso se ha reflejado en inversión. Luego, es de esperar, y en ese sentido yo me declaro en el partido de los optimistas. Yo creo que esa inercia va hacia adelante, ojalá que caminen más rápido, pero mejores tiempos están por venir. Doctor Juan Camilo. Sí, obviamente si en el primer trimestre del año entrante se firma la paz, como se ha anunciado que es posible, eso tiene un efecto estimulante y de euforia económica y de tranquilidad que va a traducirse en mejor actividad económica. Pero al mismo tiempo hay que ser conscientes que la paz cuesta. Cuesta menos que la guerra, pero cuesta. Ahí acabamos de terminar un ejercicio que se llamó la misión rural. Sí. Y con Fedesarrollo hicimos unos cálculos de cuánto valía las inversiones necesarias para financiar el posconflicto. Y dan que no valen menos de 5 billones de pesos adicionales en el sector rural por año, de lo cual no hay un centavo presupuestado. Por el contrario, al Ministerio de Agricultura le bajaron 38% el presupuesto. Entonces, la paz como momento histórico va a generar confianza y euforia y tranquilidad, pero hay que estar preparados y no lo estamos siendo. Algo se está buscando en la cooperación internacional, pero eso no es suficiente
hay que estar conscientes a financiar el posconflicto, porque lo peor que podíamos hacer sería, después de tantos esfuerzos, alcanzar la paz y quedarle mal al posconflicto. Pues muy bien, doctor Juan Camilo Restrepo, doctor Cano, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por este repaso que hemos hecho a la economía, por estos consejos que le hemos dado a ustedes, los expertos, a los colombianos en materia de la prudencia a la hora de endeudarse. Muchas gracias por estar en esta conversación, doctor Cano. Muchas gracias, John Jairo, un placer. Doctor Juan Camilo, muchas gracias. Muchas Y bueno, gracias, muy como complacido. pinta el año, estaremos seguramente muchas veces aquí en este programa, que la idea es precisamente ilustrar a todos los colombianos sobre estos temas. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder compartir todos estos conocimientos, toda esta experiencia acerca de lo que está sucediendo con nuestra economía. Nos vemos la próxima semana en más Conversemos de Economía.